clase de hoy, el romanticismo, y nuestra clase de hoy nos va a encontrar principalmente en Europa, especialmente en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en España, que es donde este movimiento se va a dar va a surgir y se va a dar con mayor fuerza, con mayor énfasis. Hacia mediados del siglo XVIII, es decir, hacia mediados del 1700, en el arte aparecen una cantidad de elementos que apuntan a la constitución de un campo autónomo, ¿sí? Un campo autónomo quiere decir un campo que va a posibilitar que el arte tenga valor por sí mismo. Nosotros, cuando pensamos en el arte de la antigüedad, en general lo estamos pensando en relación a edificios religiosos, en relación a edificios que tienen que ver con el poder terrenal. El arte está sirviendo en Egipto para decorar las tumbas de los faraones, en Roma para decorar los espacios públicos y apuntalar el poder de los emperadores. Durante toda la Edad Media lo vamos a encontrar enseñando religión, y también durante el Renacimiento, donde vamos a encontrar ya un primer corte que recién se va a materializar con mucha más fuerza en la mitad del siglo XVIII. ¿Qué va a pasar en esa segunda mitad del siglo XVIII? Bueno, al menos dos cosas muy importantes que están acá en la diapositiva. Un teórico, Bataille, va a va a definir el arte como bellas artes. La noción de bellas artes, que para nosotros es tan común y corriente, se formula recién en 1747 y es en el siglo XIX en el cual va a adquirir la preponderancia que todavía tiene en la actualidad. Y también en esa época va a aparecer la primera historia del arte concebida como una historia del arte, que es la que va a escribir Winkelmann en relación al arte de la antigüedad. O sea, la teoría del arte, pensar sobre el arte, hablar, clasificar el arte, va a profundizarse enormemente desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Esto se va a dar junto a la expansión de las academias. Las academias habían comenzado ya en el siglo XVII, en el año anterior, en el XVIII se van consolidando y en el XIX van a tener una preeminencia muy grande. La academia es el lugar en donde se va a aprender arte. En la antigüedad, en la Edad Media, inclusive en el Renacimiento y en el Barroco, el arte se aprende en el taller de otro artista. Los talleres son grandes espacios en donde hay una cantidad importante de gente trabajando con distintas jerarquías y ese va a ser el medio de aprendizaje y enseñanza del arte. Esto en el siglo XVII, con la creación de las academias, va a comenzar a cambiar y se va a consolidar con el tiempo. Esta imagen que les traigo es de la Academia de Londres, de la Royal Academy, y con esto quiero significar cómo esta práctica institucional todavía sigue vigente. Las academias están vigentes en este momento y una de las actividades más comunes de la academia, que es la pintura o el dibujo con modelo vivo, podemos verlo en una imagen bastante reciente, como todavía no ha perdido vigencia. En esta época también va a surgir lo que se conoce como el salón, lo que hoy podríamos llamar los concursos de arte, los premios de arte, ¿sí? El salón va a ser una exhibición en el Salón Cuadrado del Museo del Louvre, que todavía no es un museo, sino que sigue siendo un palacio real, en donde los artistas van a ser admitidos de acuerdo a las reglas de la academia y van a tener premios, distinciones y sobre todo van a ser objeto de la crítica de arte, con lo cual van a ir sentando
estilos, preferencias, gustos. Y también a fines del siglo XVIII surgen los museos, el Museo del Louvre entre los primeros museos que surgen, y con el cambio de siglo los museos se hacen públicos, es decir, en una primera etapa los museos estaban abiertos solamente para un sector más especializado de la sociedad, y luego los museos se van a hacer públicos. Con lo cual, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo de la Gran Galería del Louvre, en donde hay en los muros una enorme cantidad de pintura, vamos a ver que esta pintura fue descontextualizada de los lugares para los cuales en su momento había sido realizada, que podían haber sido el palacio, la iglesia o algún otro lugar relacionado con los encargos artísticos, ¿sí? Todo esto, todos estos elementos van a generar una autonomía del campo artístico, una autonomía en el sentido de una independencia, una libertad del campo artístico que fue completamente desconocida durante los miles de años anteriores. Los museos siguen existiendo. Esta es una imagen de Maxur, de nuestro pequeño, lindísimo museo, y también siguen existiendo los concursos, y lo que ven acá en esta muestra es una selección justamente del cuarto concurso Maxur, que fue lo que tuvimos exhibido durante todo el verano. Con lo cual, la vigencia de este tipo de instituciones artísticas que aparecen a mediados del siglo XVIII, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor crítica, en muchos casos todavía continúan vigentes. Del mismo modo, desde el punto de vista político, fines del siglo XVIII va a significar, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos en América, y en Francia la Revolución Francesa, que va a dar paso a una enorme corriente renovadora en todo el continente europeo. A la Revolución Francesa le va a continuar las guerras napoleónicas y el Imperio Napoleónico, con una determinada propuesta de establecer los valores de esta revolución. Y si nos vamos a España, en esta misma época, vamos a entrar en un momento de mucha importancia también para nuestro país. Fíjense que estos integrantes de la familia real española, pintados por Goya, tienen todos bandas con los colores de la bandera argentina. Lo que pasa es que antes de ser bandera argentina, son los colores distintivos de esta familia reinante en España, la familia Borbón. Y acá podemos encontrar a uno de los más importantes artistas románticos, que es Francisco de Goya, ¿sí? Francisco de Goya está en el final de su vida, ha sido un artista neoclásico, ha sido un artista muy moderno, y claramente en sus últimas producciones va a ser un artista que lo podemos inscribir en los comienzos de lo que vamos a llamar romanticismo. Esta familia real que estamos viendo acá va a ser capturada por las huestes napoleónicas, y justamente la ocupación de Napoleón en España es lo que va a generar la posibilidad de que los criollos de Buenos Aires y del resto de Latinoamérica empiecen a pensar en la posibilidad de declararse independientes de la metrópoli y eventualmente a lo largo del siglo declarar la independencia de todos nuestros países. Mientras tanto, en España, la ocupación napoleónica trajo una enorme guerra, un enorme enfrentamiento interno, y acá Francisco de Goya nos muestra en una sucesión de cuadros
unos acontecimientos muy decisivos de esta historia, ¿sí? Acá lo que nos interesa mostrar es la forma sumamente emocional, la fuerza enorme que tiene esta pintura, el dramatismo, la carga de violencia que tiene, que son constituyentes de lo que vamos a llamar y a considerar arte romántico, ¿sí? El arte romántico no tiene que ver con personas enamoradas, no tiene que ver con Romeo y Julieta, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con una postura del hombre que, a diferencia de lo que había pasado en el siglo anterior, en donde con la Ilustración se había puesto a la razón como el medio principal de conocimiento, acá en el romanticismo se va a buscar que a esa razón se le sume también el sentimiento, el apasionamiento. Hay una carga muy fuerte puesta en el sentimiento, puesta en lo sensible, y por eso vamos a ver los colores que vamos a ver, sumamente vibrantes, abundantes. Vamos a ver estas líneas que no van a tener la claridad, el dibujo perfecto que podemos encontrar en el Renacimiento italiano, por ejemplo, y en el neoclasicismo. Acá tenemos otra escena de Goya, también una escena de fusilamiento, de violencia. Fíjense que la sangre está expuesta, el muerto está delante nuestro, no está idealizado, tampoco es un retrato de la persona, pero justamente la apelación, el llamado es hacia el sentimiento, a la empatía desde un lugar mucho más visceral con esta causa que la que puede ser entender cuál es el motivo que subyace detrás de esta acción. Esta imagen se ha convertido en una imagen modélica y bastante tiempo después, por ejemplo, Manet la utilizó para representar la ejecución del emperador Maximiliano en México. Fue una tela que luego fue partida y que se ha reconstruido solamente lo que está aquí en la pantalla, pero fíjense cómo Manet se inspira en esta obra de Goya, y lo mismo mucho tiempo después también hace Picasso. Con esto lo que me interesa mostrar es que en esta época se van a generar patrones, se van a generar modelos que van a tener una gran vigencia y que tienen en muchos aspectos una gran vigencia todavía en la actualidad. Volvemos a Goya y tenemos acá su serie de Caprichos de la Guerra, la cantidad de grabados que hay en donde da cuenta de los horrores de la guerra, de los horrores de la sinrazón, del apasionamiento por la libertad. Y este es un Goya que podemos visitar en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. Es una escena de guerra en donde tenemos también una manifestación de lo que va a ser la estética de este romanticismo en cuanto a lo formal y en cuanto también al manejo del color. ¿Estamos bien hasta acá, Mabel? Si me estás hablando no te escucho. Ahí está. Perfecto. Habían tocado el timbre acá en casa, disculpen. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tenemos algún tipo de consulta, algo? No, no hay ninguna pregunta, Alejandro. Buenísimo, seguimos adelante entonces, gracias. No, de nada. Esta guerra se va a hacer muy patente en París, en donde en 1806 Napoleón va a mandar construir este arco de triunfo a la manera de los arcos de triunfo de la antigua Roma para celebrar las victorias del emperador, acá del mismo modo para celebrar sus campañas en el resto de Europa. Y si bien esta es una pieza neoclásica que pertenece al periodo anterior al romanticismo, vamos a distinguir una escultura que se puso
hacia 1830, que se conoce con el nombre de la Marsellesa, que es el nombre del himno francés. Y esta escultura es justamente un modelo de escultura romántica, ¿sí? Acá tenemos un relieve técnicamente porque esto está adherido al muro. Y fíjense ustedes la enorme fuerza, la enorme determinación, la carga de violencia, el llamado a la acción que podemos encontrar en esta representación. Si bien hay un tratamiento de los cuerpos que podríamos relacionar con algunos relieves de la antigüedad, el ímpetu, el énfasis que está puesto en toda esta masa de piedra es completamente nuevo. Y esa novedad en gran parte va a abrevar, se va a alimentar del barroco, ¿sí? El barroco va a ser un período que va a tener un enorme resurgimiento. Durante el neoclasicismo, el resurgimiento había sido del arte de Roma y del arte de Grecia, también del arte del Renacimiento. Y acá en el romanticismo va a primar una vuelta a los maestros barrocos, y por eso el color y por eso el dinamismo de la pintura. Apareció una línea roja en la pantalla, pero no sé de dónde salió, no la puedo borrar. Disculpen. No sé si No, la no ven. se ve. ¿No se ve al público? No. ¿No se ve? Genial, perfecto. Se ve bien. Bien, genial. Este es uno de los cuadros más reconocidos de este momento, y Eugène Delacroix es el artista, podríamos decir, de este movimiento del romanticismo en Francia, ¿sí? Como ustedes pueden ver, acá el tema de la obra sigue siendo el conflicto, sigue siendo la lucha, en este caso una revolución en París en 1830, que implica el derrocamiento de un monarca y la llegada al trono de otro. En el medio tenemos una personificación de la patria, de Francia, de la libertad, con la bandera tricolor en alto, en un armado bien característico de lo que podemos denominar barricada, ¿sí? Fíjense que Delacroix, con mucho detalle, marca quiénes son los que integran esta revolución, y en este particular podemos ver que hay codo a codo, uno junto al otro, una persona de clase baja que está mal vestido, junto con una persona de la burguesía que en el medio de la barricada no perdió la galera, dando cuenta justamente de de que todo el pueblo unido está en contra de este monarca, de estas políticas conservadoras que hay en la restauración de esta monarquía, que esta revolución va a derrocar, ¿sí? La libertad que está, por supuesto, muy relacionada a su representación con los modelos de escultura clásica, helenística, que todavía hoy podemos encontrar en la colección del Museo del Louvre. Este chico de escuela, para dar cuenta también, este es un alumno de escuela, es un chico que está sumamente armado, que da cuenta del futuro, un futuro revolucionario, un futuro complejo. Y al fondo la ciudad de París, al fondo de todo las torres de Notre Dame, y la ciudad anterior a la París que va a ser famosa en el siglo XIX por sus bulevares y por sus edificios nuevos. Acá estamos todavía en una época anterior a esa segunda mitad del siglo que va a operar cambios tan profundos desde el punto de vista urbanístico. Y acá tenemos a las víctimas de esta revolución, a las personas que han muerto defendiendo estos ideales. Y es muy interesante ver la contraposición con cualquier ideal clásico, en el sentido de que acá hay
realismo en la presentación de estos cadáveres, de estas personas muertas, y también realismo en relación a la representación del horror. La organización de la pintura es bastante clara a partir de esta pirámide que aparece en el centro, organizando la enorme cantidad de elementos que hay en la composición. Fíjense cómo las líneas diagonales van haciendo un ritmo en la composición hacia la mitad de del tamaño de la pintura, y en el centro, a partir de la figura de la libertad, podemos organizar estas líneas compositivas, que son las que, por un lado, conforman el eje de la composición, y por otro lado, son las que la organizan hacia cada lado. El conflicto continúa y la pintura de esta época, seguimos viendo obra de Delacroix, la pintura de esta época va a estar relacionada con la contemporaneidad. Por favor. Revisen estar silenciados, por favor. Muchas gracias. La pintura de esta época, y esta pintura romántica en especial, va a estar muy comprometida con los conflictos de su tiempo. Ese momento es un momento de fuerte expansión imperial en toda Europa. Una expansión que abarca principalmente África y Asia, y que va a instaurar en las capitales europeas un interés, digamos, por un lado, y una moda por otro, sobre temas del mal llamado Oriente. Mal llamado Oriente porque claramente es una construcción que refiere a Europa y no una construcción que refiere a esos territorios. Ahora eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Acá lo cierto es que estamos en relación con las guerras por la independencia que se producen en Grecia. Grecia es un país que recién pudo declarar su independencia en 1830. Durante más de 700 años fue parte del Imperio Otomano. Durante ese momento de la ocupación turca fue que se produjo la venta de los mármoles del Partenón a Inglaterra, por ejemplo, y dentro de estos nuevos balanceos geopolíticos que se van a operar en este momento y de la expansión del colonialismo, Europa va a intentar apoyar a Grecia en su liberación y su independencia. Y acá tenemos a Delacroix mostrándonos la masacre de Scio. Acá tenemos un dibujo preparatorio de esa pintura, que es una de las tantas luchas que hubo en ese camino hacia la independencia. Esto da pie para la representación de rostros exóticos, ropas exóticas y también paisajes exóticos que van a llamar muchísimo la atención y tener mucho éxito en este momento en Europa. Y esta es una pintura famosísima también de Delacroix, del mismo modo que recién veíamos simbolizada, representada la libertad en una mujer con la bandera francesa en alto. Acá estamos viendo a Grecia representada en una mujer. Esta mujer está apoyada sobre las ruinas de ese lugar que es Missolonghi, que es un lugar en el cual hubo una batalla que dejó cerca de 30.000 muertos. Y la pintura es un manifiesto político que hace Delacroix, un llamamiento justamente al apoyo europeo a la independencia de este país.
Lo que está detrás de esto es una división nuevamente del mundo entre bárbaros y personas civilizadas, siendo la civilización Europa y el resto del mundo los bárbaros. Fíjense que al fondo podemos ver a un oficial de pie, es un oficial egipcio que está luchando para el Imperio Otomano, o sea, es del grupo de los malos, entre comillas. Y en el primer plano tenemos a Grecia y tenemos a los muertos y las marcas de sangre que de forma muy verista aparecen en la composición. También sabemos que para esta composición Delacroix recurrió a Rafael, es decir, al Renacimiento, al mundo clásico, para la posición de las manos, y también recurrió al neoclasicismo. Fíjense en la parte inferior de la obra, entre los dos personajes que están de pie, aparece una madre también en esta misma gesticulación. Esto me interesó traerlos para que nosotros veamos el enorme diálogo, la enorme retroalimentación que siempre hubo y que continúa hasta el presente entre distintos momentos de la historia del arte que nosotros en principio podemos imaginar como que no están relacionados, que por la diferencia enorme de planteos que tienen, y sin embargo siempre hay una relación que podemos encontrar, siempre hay modelos que se toman y que son transformados a partir de nuevas búsquedas, a partir de nuevos ideales. Antes que estas obras que habíamos visto, y otro artista que fue Géricault, compuso esta también famosísima obra, La Balsa de la Medusa, dando cuenta de un acontecimiento contemporáneo. Si nosotros tenemos en cuenta que para la academia la gran pintura era la pintura histórica, la pintura de batallas, la pintura en donde se exaltaba al héroe en relación con la desgracia del vencido. Lo que estamos viendo es un recorrido por un nuevo planteo en donde estos grandes cuadros de historia van a ser contemporáneos y en donde no va a haber un héroe, ¿sí? No va a haber alguien victorioso, va a haber una lucha permanente, una lucha que va a dejar muertos, los muertos van a estar a la vista, la decadencia, la pérdida va a estar a la vista. Acá, en este acontecimiento que vemos acá, está basado en un hecho real que hubo, que fue el naufragio de una embarcación que se llamaba la Medusa, y los barcos salvavidas fueron utilizados para salvar a la parte de la jerarquía más alta de la tripulación, mientras que los soldados y el personal de maestranza tuvo que construirse una balsa que quedó a la deriva en el mar y que tardó un tiempo inmenso en ser encontrada y ser rescatada, y durante ese tiempo inmenso llegó a haber escenas de canibalismo a partir del hambre que esta tripulación sufrió. Fue un acontecimiento sumamente difundido, que tuvo una altísima implicancia y un costo político. Y acá podemos ver una enorme cantidad de personas en distintas expresiones de sufrimiento, en distintas situaciones frente a la vida, tomada también la existencia como una especie de naufragio en donde muchas veces se pierde el rumbo de hacia dónde vamos y quién puede rescatarnos del lugar en el que estamos. Si bien para esta obra Géricault hizo estudios con cadáveres al natural para poder estudiar los colores del cuerpo muerto y del cuerpo en descomposición, también hay muchas
composiciones de la obra que están basadas en el dibujo académico, en el dibujo clásico, que era además la enseñanza que estos artistas habían recibido en su periodo de formación. Y una de las obras cumbres del romanticismo es esta obra de Delacroix, volvemos a Delacroix, que es La muerte de Sardanápalo, y acá sí nos separamos de los elementos contemporáneos, ¿sí? Acá entramos en un universo literario, en donde este relato pudo haber sido cierto, pudo haber estado basado en algún acontecimiento histórico, pero lo cierto es que está absolutamente fabulado, enriquecido en esta visión del emperador Sardanápalo, que está representado en la parte más alta a la izquierda de la composición. El emperador ha sido sitiado por sus enemigos y, como una muestra de poder y de orgullo, manda matar a todos sus animales, a todas sus mujeres, a todos sus sirvientes, para que el enemigo no pueda conquistarlo y simplemente encuentre ruina y desolación. Fíjense en esta composición cómo hay una diagonal, que es la que organiza la totalidad de los elementos que aparecen en escena. Por otro lado, una enorme cantidad de elementos, un gran colorido, un gran contraste y una enorme violencia. Aquí tenemos un particular que podemos justamente ver ese enorme dinamismo, esa enorme fuerza que tiene la composición. La pintura de animales va a tener un lugar bien importante también en esta época, y estos animales van a expresar fuerza, la fuerza, el carácter, que implícitamente va a simbolizar la fuerza y el carácter de las personas. También con Delacroix. Es una obra por momentos llena con una materia muy espesa, que se hace difícil de ver, sobre todo más difícil de ver a partir de imágenes. Esa materia espesa tiene que ver con el gesto del artista, el gesto de la autonomía del arte, un arte que va a pintar lo que el artista está queriendo pintar, está buscando decir, a diferencia de los periodos anteriores en donde el artista ejecutaba técnicamente, con mejor o menor oficio, un encargo. Miren la enorme confusión que hay en esta casa de leones. La cantidad de materia, de colores. Y esa imagen que no está del todo definida, porque apela más a un sentimiento, apela más a una sensación. Y en escultura, la escultura animalista va a ser bien importante en el siglo XIX, y una prueba de esto es que si nosotros recorremos los bosques de Palermo, vamos a encontrar una gran cantidad de estatuaria francesa de este periodo, ¿sí? ¿Bien hasta acá, Mabel? Sí, Alejandro, hay unas preguntas. Genial, es buen momento para hacerlas antes de seguir con el eje siguiente. Sí, una de las primeras era las características del romanticismo, que no le había quedado muy claro cuáles eran. Las características del romanticismo. Tenemos que señalar esas características en oposición a el momento anterior, ese momento que está marcado por lo que se llama la Ilustración o el Iluminismo, que es un momento en el cual se prioriza a la razón,
¿sí? La razón como forma de conocimiento. Conocemos solo lo que la razón nos permite conocer. Surge lo que llamamos racionalismo, que el romanticismo lo que va a percibir es que ese racionalismo puede ser muy frío, muy descarnado, y le va a aportar una enorme carga emotiva, le va a devolver el sentimiento. Entonces, el romanticismo es un momento de fuerte apasionamiento, de fuerte compromiso y de fuerte cuestionamiento de la realidad. Tengamos en cuenta que esto sucede en una Europa en donde también desde el siglo anterior había comenzado una revolución industrial. Esa revolución industrial estaba generando una enorme cantidad de riqueza que estaba absolutamente mal distribuida. O sea, generaba una enorme cantidad de riqueza junto con una enorme cantidad de pobreza. Por ejemplo, si pensamos en Charles Dickens y cómo va a describir a la sociedad británica de este periodo, podemos entender esta enorme diferenciación que en lo económico se va a producir. Esta revolución industrial va a ampliar en gran medida a la clase burguesa y también los conflictos que va a tener esa clase frente a una sociedad con cada vez más cantidad de pobres y de gente excluida y con poderes dominantes con estructuras que están completamente viejas y que no sirven para adaptarse a los nuevos tiempos. A esta situación económica se le suma esta situación política, con lo cual el nuevo sentir es un sentir de, por un lado, de profunda angustia frente a la realidad, un lugar bastante pesimista frente a la realidad y un lugar en el cual el sentimiento, la pasión, ocupa un lugar preponderante en relación con la razón, ¿sí? Estas son las principales características que podríamos dar del romanticismo en general. En la pintura, en el arte europeo, toda esta carga emocional se va a traducir en una vuelta a los maestros del barroco, que en la práctica significa una forma a las composiciones diagonales. Fíjense en esta diapositiva que tenemos aquí en pantalla, la enorme diagonal de lado a lado que traza la forma en la que está dispuesto el cuerpo de esta mujer, ¿no? Es una vuelta a las diagonales, una vuelta al color, a la gran cantidad de elementos en la pintura, y donde la línea de dibujo va a perder importancia, va a perder precisión. No exactamente en lo que estamos viendo ahora, que ya hablamos de esto, pero sí en general, en el artista romántico, esa línea de dibujo tan cuidada va a perder interés. De todas maneras, el romanticismo en arte tiene enormes cantidades distintas de manifestaciones. Todas saben de este impulso renovador, cuestionador de la existencia del hombre, pero en distintos lugares ha tenido distintas manifestaciones. Claro. Sí, acá Daniela nos dice que son representaciones con características que se repiten, de libertad, de independencia, de justicia, siempre con cánones académicos. En algunos casos, cánones antiacadémicos. Gracias, Laura. Claro, antiacadémicos. Es decir, el romanticismo va a ir en contra del rigor de la academia, ¿sí? Justamente va a entrar en conflicto con la academia. Pero van a ser personas formadas en la academia, por eso van a poder justamente generar una renovación con la calidad con la que la están renovando. Acá nos preguntan dónde ubicamos a los pre-faelistas. Los prerrafaelistas en Inglaterra y los nazarenos en Alemania
van a estar justamente en este momento que vamos a llamar romántico, ¿sí? El romanticismo en esta búsqueda de... en esta búsqueda de un sentimiento afín, de un sentimiento acorde a lo que se está percibiendo, van a volver hacia la totalidad de la historia del arte, y va a haber una valorización muy grande de la Edad Media. La Edad Media como una época que se va fácilmente a contraponer a la época de la Revolución Industrial. Es una época preindustrial, una época artesanal. Entonces, distintos grupos, tanto en pintura como en artes decorativas, van a volver a mirar a la Edad Media. Los prerrafaelistas justamente van a postular un arte basado en los artistas anteriores a Rafael, pre-rafaelistas, ¿sí? Anteriores a Rafael Sanzio, es decir, anteriores al Renacimiento. Y los nazarenos, Nazareno, que justamente habla del lugar de nacimiento, el lugar donde vivía Jesús, es una pintura muy religiosa, porque una característica también del romanticismo va a ser una profunda vuelta a la religiosidad. El siglo XVIII, con su exaltación de la razón, había generado digamos, un desplazamiento importante de la religión. Y el romanticismo va a volver a un sentimiento muy fuertemente religioso. Entonces, estos dos grupos, que nosotros hoy no los vamos a ver, son dos grupos románticos que trabajan en este momento. Nosotros en este siglo, a partir de este siglo, vamos a encontrar un mundo del arte muy fragmentado, ¿sí? Lleno de diferentes escuelas, movimientos que van a seguir distintas corrientes o diferentes interpretaciones dentro de una misma corriente. Hoy lo que estamos viendo es unas características muy generales de este movimiento, pero los prerrafaelistas y los nazarenos se encuentran acá. También lo que se va a llamar en diseño el grupo de Arts and Crafts, que justamente es una vuelta a la Edad Media, con William Morris como protagonista, y también el grupo de los esteticistas. Esto en Inglaterra. Sí, acá están diciendo si Delacroix en Francia es equivalente a Turner en Inglaterra. Exactamente, y con Turner ya vamos a tener una cita en muy poquitas diapositivas. Después nos preguntan si podés recomendar alguna bibliografía sobre prerrafaelistas. A ver, la busco. La verdad es que no, que recuerde ahora, pero busco y agrego en el Classroom, y comento para la vez anterior. Perfecto. A ver si hay alguna más. Bueno, seguimos. Si buscas alguna en el próximo corte. En una me preguntan qué pintura se utiliza, pero esta fue Sí. anterior a la pregunta, cuando hablaba de que la única figura que mira al frente estaba inspirada en Melancolía de Durero. Sí. En esta época estamos utilizando óleo, ¿sí? Se pinta casi por lo general al óleo, se pinta sobre tela, es decir, se pinta de una manera mucho más cercana a lo que se sigue pintando en la actualidad, ¿sí? Perfecto. Bueno. Con este desnudo de Engels lo que quiero es inaugurar esta parte importante del romanticismo, que es la fascinación por Oriente. Y también Engels era un artista neoclásico que va a terminar, era uno de los artistas más importantes del neoclasicismo, y que va a terminar con un pie adentro del romanticismo en los últimos momentos de su carrera. Y acá tenemos esta famosa odalisca, que es una mirada occidental, completamente occidental, sobre Oriente y sobre la mujer. Esta composición, que parece sumamente fiel a un original,
de hecho tiene una vértebra de más para poder tener esa contorsión, y anatómicamente digamos, no es para nada realista, es un puro efecto, un embellecimiento, un photoshopeo, diríamos hoy, al extremo de desfigurar la anatomía real, pero claramente de un atractivo impresionante por la postura, por la mirada, la interpelación al espectador, y el entorno de elementos orientales lujosos, por este encierro que en Occidente va a generar la idea de que un harem es un lugar en donde el mandatario tiene a un grupo de mujeres desnudas. Tomado quizá como la primera gran fantasía occidental en relación a la vida de estos otros lugares. Esta es la misma obra realizada en grisalla por el artista, en donde se retiran los elementos naturales, orientales, y queda principalmente el desnudo. Y esta imagen fue muy sabiamente tomada recientemente por las Guerrilla Girls en todo este movimiento que comenzó a circular en los museos y que está en plena vigencia en relación a los reclamos del lugar de la mujer en el arte, ¿sí? Es muy interesante cómo la obra más emblemática de este movimiento de protesta está basada en esta obra de Engels. Aquí se refieren al Museo Metropolitano de Nueva York, en donde el 5% de los artistas que aparecen en la parte de arte moderno son mujeres, mientras que el 85% de las obras expuestas son desnudos femeninos. Es decir, buscan que seamos conscientes de este sexismo, de lo que ahora llamamos estas prácticas patriarcales que hay en las instituciones artísticas. Este mismo esquema es muy interesante pensarlo en relación a la mirada que Europa va a desarrollar sobre Oriente. ¿Y qué es lo que vamos a ver en las obras siguientes? Acá seguimos viendo algunas obras más de Engels, con estos desnudos completamente idealizados, prácticamente irreales, en estos entornos que van a fomentar la idea de que un mandatario oriental vive rodeado de este tipo de realidades. Acá volvemos a Delacroix, y el orientalismo, que fue muy importante a partir del romanticismo, pero que más allá del romanticismo ha seguido hasta la primera mitad, por lo menos, del siglo XX vigente, con distintas variantes. En primer lugar, va a ser el resultado del exotismo europeo, es decir, que el europeo va a encontrar elementos exóticos en la cultura oriental. Ya en el siglo XVI se importaban grandes cantidades de porcelanas y lacas de China y de Japón para la nobleza y la burguesía europea. Pero este es un momento que, en medio de la expansión colonial de las potencias inglesas, francesas y alemanas, Europa va a conquistar estos territorios, y lo que el orientalismo va a generar es una falsa idea en Europa sobre estos lugares, una idea falsa que va a apoyar justamente la intervención europea, va a justificar la intervención europea en estos lugares como la intervención de un pueblo civilizado sobre un pueblo bárbaro. Esta interpretación, por supuesto, es completamente política, completamente errónea, y el texto que yo les dejé de Said en el Classroom habla específicamente de esta mirada, de esta realidad, y es muy interesante poder consultarlo, ¿sí? Acá de nuevo tenemos a Delacroix con sus famosas mujeres de Argel.
son obras que, con mayor o menor calidad, en este caso una obra de calidad excepcional, dan cuenta de una realidad que muchos artistas no conocían personalmente porque nunca habían viajado. No es el caso de Delacroix, que sí había viajado, nunca habían viajado a estos territorios y que simplemente reproducían en imágenes construcciones que realizaban a partir de lecturas, de relatos de viajeros de estas tierras lejanas, pero cada vez menos lejanas, porque a medida que el siglo XIX va avanzando, las comunicaciones también van avanzando y el ferrocarril y los viajes marítimos van a ser cada vez más fáciles, cada vez más frecuentes. Este exotismo, este apasionamiento por la raza, este tratar de otorgarle a distintas razas distintas capacidades, va a ser muy fuerte en esta época y lo sigue siendo en la nuestra en gran medida. Por eso me interesa traer estas pinturas para cuestionar justamente estos abordajes. Fíjense qué fabulosa, por otro lado, que es la composición desde el punto de vista plástico. La captación de los rasgos, la captación de las vestimentas, de todo lo que sea exótico, va a ser un elemento de fascinación en Europa, pero insisto, un elemento de fascinación que no va a ser inocente, va a terminar generando en Occidente una idea completamente tergiversada de lo que es Oriente. De hecho, hablar de Oriente o de Occidente marca una postura. Cuando yo hablo de Oriente, estoy dando por sentado que yo soy Occidente. Entonces, esta división entre Oriente y Occidente ya en sí misma es una división política que tiende a poner el acento, el énfasis en uno de los dos sectores, que es el que está nombrando al otro. Sería muy distinto hablar de África, de Asia, de América y de Europa, que son nombres propios que en sí mismos no generan un desplazamiento de quién está nombrando al otro. Tengan en cuenta que este siglo va a ser el siglo de la colonización de la India por parte de los ingleses, por ejemplo. Pero lo cierto y lo innegable es que se generaron unas pinturas sumamente atractivas, sumamente exóticas, de muy buena calidad en muchos casos, con un colorido vibrante, y que esto es parte del mundo romántico. Aquí hay una casa de halcones, de garzas, perdón, y esta obra me deja frente a uno de los grandes temas, principales temas del romanticismo, que es el paisaje. El paisaje en el romanticismo tenemos que entenderlo no como una documentación de la naturaleza, no como una especie de registro de la naturaleza, sino una simbolización de los conflictos del hombre, ¿sí? De las emociones del hombre. Lo que el artista romántico va a hacer con el paisaje es poder volcar en esa expresión su propia interioridad, sus propias preguntas, su propia angustia, su propia realidad existencial. Y esto es lo que al paisaje romántico lo hace excepcional y lo hace único frente a la diversidad de paisajes que podremos ver luego en la historia del arte. Este es el momento en el cual el paisaje va a cobrar autonomía, es decir, que va a tener peso por sí mismo, no va a ser el escenario de el nacimiento de Jesús o la visita de los magos
o la batalla de tal emperador en tal lugar, sino que el paisaje va a aparecer solo, desnudo, por sí mismo, dando cuenta de este mundo sensible del hombre. Se va a caracterizar el paisaje romántico por, cuando aparece la figura humana, va a aparecer de un tamaño muy pequeño para contrastar justamente con la inmensidad de la naturaleza y dar cuenta de esa ruptura que el hombre contemporáneo está sintiendo en relación con la naturaleza. Tengan en cuenta que si nosotros venimos experimentando desde hace unos años una enorme transformación del mundo a partir de que apareció Internet y que aparecieron todas las nuevas tecnologías que nosotros estamos intentando incorporar, más las que nos avisan que van a llegar, como la inteligencia artificial y tantas otras cosas. En el siglo XIX hubo un equivalente muy parecido a esto que estamos viviendo en cuanto a cambio de tecnología, a cuanto cambio en la sociedad. La revolución industrial realmente cambió la generación de riqueza, las formas de producción, las formas de distribución. El transporte vino a conectar lugares del mundo con una rapidez desconocida desde siempre, con lo cual el siglo XIX es un siglo de profundas transformaciones. La fotografía se inventó en 1839, es decir, muy tempranamente en el siglo XIX. Es un siglo muy abocado a la ciencia, muy abocado al conocimiento. Entonces, claramente todo eso genera una incertidumbre acerca del papel del hombre, de la relación del hombre en lugar a la naturaleza, ¿sí? Y esta es quizá la pintura más emblemática de esto que les estoy comentando, que es la pintura de Friedrich. Friedrich es un artista alemán, va a ser el romanticismo alemán, es Friedrich. Fíjense que este personaje, vestido con ropas de ciudad, está puesto en la misma postura en la que estamos nosotros frente a la obra, es decir, somos nosotros frente a la naturaleza, y en este caso frente a una naturaleza que desata todo su poder, que desata toda su fuerza, que le enseña al hombre la superioridad que tiene. Y por supuesto al hombre esto lo llena de interrogantes. Todos estos árboles que van a aparecer en la obra de Friedrich, completamente retorcidos, sinuosos, en muchos casos secos, van a dar cuenta de estos conflictos internos. Y la pequeña escala en la que siempre va a estar representada la figura humana. También fíjense que la figura se ubica en la misma posición en la que nosotros nos ubicamos como espectadores de la obra, es decir, nos suma a esta contemplación, nos incorpora en este cuestionamiento. Son cuadros en donde hay una enorme contemplación. En muchos casos hay un enorme estatismo, justamente como efecto de esa contemplación. Y lo que también se busca en estas obras es generar la sensación de lo sublime. Lo sublime es una categoría en donde lo que se experimenta es justamente ese asombro frente a la fuerza de la naturaleza, frente a la belleza de la naturaleza, frente a la eternidad de la naturaleza, de alguna manera, de los astros, de la geografía, del agua, de los elementos.
en un hombre, insisto, que cada vez más está viviendo en ciudades desconectadas de la naturaleza. En esta obra, además de una profunda soledad, de una profunda frialdad, en este paisaje desolado, podemos ver la importancia del elemento religioso. Fíjense que en el pino que está más cerca nuestro aparece un crucifijo y en el fondo aparece la torre de una iglesia gótica. Claramente son alusiones al cristianismo, alusiones a la fe cristiana. El cristianismo va a ser vivido también desde un lugar de mucho apasionamiento, como una posible respuesta, pero una respuesta a su vez llena de interrogantes de los que este hombre se hace sobre su existencia. Estas obras, si bien no son, como les decía al principio, un documento, o sea, no buscan documentar la naturaleza, sí conllevan una enorme observación de la naturaleza para poder luego ser plasmada en obras que sean verosímiles en cuanto a los efectos que describen de la naturaleza. El viaje aparece como un simbolismo de la vida del hombre, ¿no? La vida tomada como un viaje en el que hoy estamos acá, en otro momento estamos en otro lado, entonces también el viaje aparece ligado a esta naturaleza como una metáfora de la existencia humana. Esta es otra obra de gran desolación. Quizá ustedes puedan ver en la parte superior derecha de la obra que aparece un barco que ha naufragado cuando este mar todavía no se había congelado y que ahora cambió la estación y el barco quedó atrapado entre los hielos. O sea, es una imagen devastadora, de gran desolación, también muy famosa y muy conocida de este autor, de Friedrich, que fue tomada hace poco tiempo por un grupo que se llama General Idea y que en el Malva hicieron esta instalación con planchas de Tergopol, tomando como referencia la obra que acabamos de ver, y en este caso era para hablar de la realidad de los integrantes de este grupo de artistas, que eran 3 varones que se habían contagiado de HIV en la década del 90 y uno ya había muerto de SIDA. Y entonces esta instalación buscaba dar cuenta justamente del aislamiento que la sociedad los había condenado y de la frialdad con la que se habían rodeado a partir del estigma de esta enfermedad. También traje esta obra porque me resulta muy interesante que nosotros veamos cómo esto que estamos viendo y que remite a un periodo histórico y que llamamos romanticismo, en grandes aspectos sigue vigente en la actualidad. Es decir, no es un movimiento, no son ideas que perdieron vigencia y que ya no existen más, como podríamos mencionar tantas otras de otros momentos, sino que el romanticismo o una conducta romántica o un pensamiento romántico todavía es reconocible en nuestra cultura. Y me preguntaban por Turner, y acá tenemos Turner. Este Turner también está en Buenos Aires, está en la colección Fortabat. Es el único Turner hasta donde sé que existe en una colección pública en nuestro país. Italia era el gran espacio en donde todos los artistas se iban a formar, pasaban periodos de
de su formación, Turner también, y comienza sus investigaciones sobre el manejo de la luz y del color. Y acá tenemos en esta imagen de la Piazza de San Marco en Venecia, un ejemplo de lo que luego van a ser sus obras más famosas, en donde prácticamente llegamos a una abstracción del paisaje, a una abstracción de la naturaleza, en medio de unas tensiones, de unos despliegues de fuerza y de poder inusitados. Realmente la obra de Turner es excepcional por la forma de plantearla, por la forma de llevarla a cabo. Tengan en cuenta suprimir los audios, por favor. También cuando aparece la figura humana va a estar siempre en una jerarquía sumamente empequeñecida para dar cuenta de esa inmensidad que es la naturaleza. Y acá tenemos un par de obras fantástico que habla de la tarde del diluvio, es decir, un momento en el cual se está preparando una tormenta, y la mañana después del diluvio, que es el día diáfano que vuelve a nacer después de la tormenta. Fíjense cómo esta es la tormenta. Fíjense cómo la paleta baja, una paleta cercana a los tonos más oscuros del espectro, organizada con ese centro y esa circularidad, generan un efecto inmersivo, ¿no? en una tempestad, en un clima completamente desfavorable. Y esta, en cambio, va abriendo hacia un universo luminoso, infinito, inmenso también. Se imaginan que en la mitad del siglo XIX estas pinturas de Turner fueron absolutamente revolucionarias y complicadísimas de poder asimilar, sobre todo cuando su rival era este artista, John Constable, que en principio parecería que pintara paisajes ingleses más tradicionales. Sin embargo, también Constable lo que hace en su obra es básicamente poner el acento en los cielos, ¿no? Hacer un trabajo de tipo atmosférico. Y en esa carga atmosférica es donde está puesta la sensibilidad de su época y esta expresión de búsqueda de su época. Fíjense esas nubes que prácticamente tienen un peso sólido a partir del volumen, de la masa de color, en contraste con un paisaje típicamente inglés, rural, en un momento en donde también justamente las áreas rurales estaban siendo completamente modificadas por la instalación de nuevas industrias y la utilización de los recursos naturales para el abastecimiento de las industrias. Y aquí también este paisaje de gran desolación, podríamos decir muy poético, estaríamos diciendo muy poético en términos románticos entonces, ¿no? Como un lugar justamente para la contemplación, el pensamiento, las preguntas por la existencia. Quizá cuando uno va a la playa y decide salir a caminar solo para pensar y estar un rato con su vida interior, está en una postura como la que tenían los románticos en relación con la naturaleza, buscando respuestas, buscando aliados de alguna manera, buscando una reconciliación con un mundo
del cual formamos parte siendo un poco ajenos. Y hasta acá llegamos con nuestro recorrido de hoy.